Porque no hay ideas sin consecuencias ni verdades absolutas. Para conocer es necesario preguntarnos y preguntar. Por eso estamos aquí. Vamos a preguntarle a dos mujeres muy informadas, desde ópticas distintas, para que nos hablen un poco de cómo ven el panorama que tiene que ver con los feminicidios, con la mujer en general en este México convulso. Y por eso me da mucho gusto que esté con nosotros Astrid Haddad, actriz, una actriz militante del teatro de... ¿cómo se llama? De cabaret, bueno, de cabaret, pero cabaret. De la onda alemana, además, que es muy incisivo, muy ácido, muy duro. Sí. Y también está Carla Iberia Sánchez, que es una periodista a quien respeto mucho, a quien quiero mucho, Javier. Que es una persona muy informada, que está todos los días, digamos, recibiendo esta información que a tanto nos está ocupando actualmente. Ay, gracias Javier por invitarme. Y Astrid, es una distinción en serio estar con ustedes. Para mí es un honor estar aquí. Gracias. No, qué bueno. Pues me gustaría empezar por el principio. No sé, hemos cambiado de partidos que gobiernan este país llamado México. Tuvimos una larga época de priismo, después una no tan larga pero robusta administración panista. Ahora cambiamos nuevamente de gobernantes y parece que los estilos de gobernar tienen cosas distintas, pero en esencia el problema de los feminicidios se mantiene y está creciendo. Me gustaría saber qué explicación le dan ustedes a esto, Astrid. Bueno, para mí pienso que la violencia cuando se genera de esta manera es casi como una pandemia, que lo que está faltando, porque se han incrementado los castigos, se han hecho cosas con las leyes y lo demás, pero pienso que falta algo que es el prevenir, falta reeducar. Yo pienso que hay que reeducar a la gente porque la violencia no es algo que la violencia es algo que se aprende, claro. No se trae genéticamente. Claro. Entonces pienso que lo que está haciendo falta son programas para las escuelas donde se les dé a los niños, empecemos por hacer generaciones que no contengan tanta violencia, porque estamos ahorita con los programas, con los videojuegos, hay violencia por todas partes y eso acaba por provocar, digo, yo no soy socióloga, pero sí leo un poco, y eso acaba por provocar algo en el imaginario colectivo, que muchos terminan por imitar, por emular este tipo de violencia. Se normaliza la violencia. Y se empieza a normalizar. Así es el mundo, ¿no? Sí, entonces yo pienso que se habla muy poco de que hay que educar o reeducar si quieren. Ves que se quitó de las escuelas el civismo, no sé si lo volvieron a meter, pero yo pienso que por muy fuertes y grandes y que sean los castigos que se le dan a los feminicidas, no se va a acabar esto mientras no se transforme la mente, mientras no se llegue a otro punto en la mente de los varones y también de las mujeres. Oye, Astrid, perdona que le pregunte una cosa, Astrid. ¿Cuándo comenzaste a tratar temas de violencia de género en tu espectáculo? ¿Y cuándo te empezó a replicar el público para contarte sus historias? Pues yo casi desde que empecé, porque yo desde que empecé a hablar desde mi punto de vista como mujer, cómo me iba en la vida. Y lo que había vivido un poco. Afortunadamente yo no he tenido, a mí nadie me ha golpeado. No, pero vienes de una sociedad muy cerrada. Pero vengo de una sociedad, además, yo vengo de Chetumal y mi familia era muy conservadora. Sin embargo, tuve la suerte de que como éramos tantos, pues nos educaron de una manera en donde hombre o mujer te tenías que hacer tus cosas y tenías que servir a los demás. Yo hasta el día de hoy llego y le digo a mi hermano, ¿me pasas un vaso de agua? Y es lo más natural, y me hacen de comer y todo, porque nos educaron de otra manera por la necesidad, a pesar de ser tan conservadores. Entonces yo nunca sentí esta diferencia de que si porque eres mujer tienes que servir a un hombre, y nunca sufrí esta violencia. La empecé a sufrir cuando empecé a viajar a otros, lo más extraño, a otros continentes. Y de repente el hecho de ser mujer y de ser la directora de la compañía
Había lugares donde los hombres no querían tratar conmigo. ¿De plano? ¿En qué lugares? En España, sobre todo. Ah, wow. Algo tenemos que ver con Sí, España. sí. En España, que de pronto decían, ¿quién es el que maneja? Pues yo, porque yo antes me encargaba de todo, de las luces, de todo. ¿Y quién maneja? Pues yo. Ah, no, eso es imposible. Era, te juro, era increíble y es cuando yo me di cuenta que, claro, que había algo muy fuerte de cómo miran a la mujer, este desprecio, este miedo a la mujer. ¿Tú compartes esa visión, Carla? Mira, el otro día estaba en una junta con especialistas en género y total que nos pidieron que nos presentáramos y yo soy muy tímida para presentarme a decir lo que he hecho. Entonces empecé a pensar cómo diría que he estudiado temas de género. Entonces comenzaron a venir a mí notas que me ha tocado cubrir. Yo soy reportera y solo por ponerles un ejemplo, un día me tocó ver a una en perinatología que salió de un cubículo una niña de 9 años que acababa de dar a luz. Un día me tocó en Tlapa Guerrero hacer el caso de una niña de 14 años con preeclampsia. Un día me tocó en Lomaxóyatl Guerrero hacer la nota de una familia que decidió o llevar a la mujer al hospital a que diera luz o que se muriera. Y la decisión estaba tomada en torno a qué costaba más caro, si el funeral o trasladarla. También me tocó, justo estaba platicando con unos amigos ayer, hablando sobre abuso, sobre acoso, el caso de una niña cuyos padres tenían una tienda de abarrotes y cuando llega el de las papas, le va pasando las papas para que las acomoden los anaqueles. Y es ahí cuando la niña acomoda las papas en los anaqueles, cuando el hombre comete un abuso, un acoso contra ella. ¿Pueden imaginarse una cosa tan vil? Y así es una escalada. Y luego una mujer, me tocó hacer hace como 8 o 9 años el caso de una niña que se la robaron del Metro General Anaya. Y cuando tú crees que es una ficción que a una niña se la roben, a una adolescente se la roben de un metro, resulta que los casos sí existen. Claro. Entonces, es un tipo de violencia que platicaba con alguien hace un momento, que tiene que ver desde la visión de poder, es decir, abusar del más débil, sea tu hijo, sea tu mujer, sea tu madre enferma, sea tu padre enfermo, y otra que tiene que ver específicamente con el género. Y ahí yo creo que entran tantos problemas estructurales, porque tienes códigos, tienes leyes, tienes estructuras de los organismos de justicia, pero resulta que esos jueces están sobrecargados. Son en su mayoría hombres, todos los que están en esa estructura gigantesca. Claro, y los tomadores de decisiones, Javier, son hombres. Luego, ministerios públicos sobrecargados. Que no funcionan. Claro. No, pues no funcionan. Que no funcionan. Se exageran, o que están ¿no? Eso tan es normal. saturados que tampoco... Pues con lo que pasó yo no entiendo por qué cuando pasó lo de esta niña Fátima, que no podían dar una orden de aprehensión. O sea, Claro. ¿por qué pasan esas cosas? Yo no sé mucho. Porque hay esos errores, ¿no? Tenemos que ir un corte y regresamos con ustedes. Gracias. Carliberia, finalmente estás documentando o confirmando con unos casos terribles, francamente, lo que dijo Astrid Haddad, de que existe la cultura de un profundo desprecio a la mujer. Es menos que nada, y en el corte que teníamos, pues estuvieron ustedes planteando otra cosa que me llama la atención y es una realidad, el lenguaje masculino, las formas de ser que socialmente se absorben, se asimilan. ¿Tú lo percibes bien en tus puestas en escena, Astrid? Sí, por supuesto. Bueno, es que yo siempre hablo, te digo, siempre hablo a favor de las mujeres, por supuesto, porque es lo que me ha tocado vivir, aunque hablo también de otras cosas, pero yo sí siento que se tiene que empezar a tratar eso. Y pienso que eso nada más se puede tratar cuando se cambia la visión de lo que son los hombres y las mujeres. Como decías, hay un lenguaje masculino que trasciende los siglos y que continúa hasta el día de hoy. Y eso es lo que tenemos que empezar, sobre lo que tenemos que empezar a trabajar. A que
a los niños se les enseñe que no por el hecho de ser masculinos o por ser hombres tienen más derechos que una mujer. Porque lo vemos, todavía hay muchos lugares en donde por el mismo trabajo a una mujer se le paga menos que a un hombre. En todo el mundo. Y eso está en todo el mundo. Yo hace mucho tiempo fui a cantar a Australia y cuando yo hablé de ese problema del machismo, porque yo les decía, el machismo es lo único que no necesita pasaporte, es lo único que trasciende fronteras. Y muchas mujeres, porque después hubo un debate, y unas decían, es que aquí no hay tanto machismo. Y cuando vino el debate, me dijeron, sí hay machismo porque por el mismo trabajo se le paga a las mujeres menos que a los hombres. Digo, yo creo que es parte del meollo del asunto, ¿no? Exacto. Es el sustento económico que justifica que las mujeres ganen entonces tenemos que empezar a darnos cuenta que hay muchos elementos en donde se les da casi este derecho a los hombres. Yo no tengo nada contra los hombres, nada más quiero aclarar, pero es esto que ha sido por educación y porque no se han puesto a pensar en que hay que trascender algo que viene, que está en la mente de la gente desde hace siglos. Mira, es como la retórica de la igualdad y la genuina igualdad. Por ejemplo, mira, una vez me tocó hacer una cosa sobre mortalidad materna en México. Entonces había una investigación sobre los eslabones perdidos, es decir, en qué momento de la cadena la mujer muere cuando está en un proceso de parto, y fue dramático. 3 de cada 10 muertes ocurren con un hospital a menos de 1 kilómetro de distancia. ¿Qué es lo que está pasando? Que llegan las pacientes sufriendo y el guardia es el que determina que la señora está o no lista para pasar a un sistema de urgencias. El guardia por ejemplo, del edificio. El guardia del hospital. Wow. ¿Eso qué quiere decir? Que al final todos los protocolos terminan reducidos a la decisión de una persona no formada, que podría ser un hombre o podría ser una mujer, pero ese es un claro ejemplo. Luego, hay discursos, estaba pensando bajo qué óptica podríamos ver lo que va a ocurrir los próximos 8 y 9 de marzo. La megamarcha y el paro nacional. Hay 100 ópticas desde cuál verlo, desde el movimiento del Me Too, desde el tema de lo personal es lo político, como dijera Judith Butler, desde el problema de la inseguridad en las calles, desde el problema de la violencia doméstica, desde las lesiones que tardan de sanar menos de 15 días, que es más o menos el rasero con el que mide un ministerio público la violencia de género. Y un día que estaba en Ciudad Juárez haciendo precisamente un caso sobre cuando estaba el tema de los feminicidios, me acuerdo que me tocó hacer el caso de una mamá que se salía como a las 3:30 de la mañana de una unidad habitacional allá por Anapra y tenía que caminar, tomar 2 camiones o 3, con un niñito semidormido al que encargaba al otro, encadenaba a uno. Es decir, son condiciones sociales que generan una profunda violencia que al final terminan reflejándose en un maltrato a la obrera, a la pareja, a la mujer que va sola en la calle. ¿Se puede desmontar esa inercia? Astrid nos está diciendo que sí, pero me gustaría saber tu punto de vista. No, sí se puede desmontar, pero son muchos factores. Uno es la voluntad. Otro, el percibirse y el asumirse como un individuo violento o violenta. Es decir, por eso, ¿cómo haces la tolerancia. Eso? ¿Cómo haces que un hombre violento, cómo haces que un hombre, no importa del nivel social que tenga, así es, cómo haces que un hombre violento cambie de mentalidad? Porque ya vemos que la agresión hacia las mujeres no nada más viene por la pobreza o por tener condiciones terribles desde que naces, sino que también se da entre personas que tienen un nivel social bastante alto. ¿Cuál es el acto de violencia más grave que han cometido contra ti? Pues mira, un día iba yo por la calle, y un tipo vino y me agarró las nalgas de una manera espantosa, y cuando me volteé para agarrarlo así, porque me volteé, me volteé inmediatamente y lo agarré, así para
romperle el alma, según yo, me sacó una pistola. Wow. En ese momento, pues me calmé. ¿Y a ti, Carla? Pues mira, relacionadas con género, pues por supuesto tocamientos, pero hay otra cosa que pasa mucho, que es el tema de las cuestiones de los liderazgos. Es decir, si no eres suficiente agresiva, si no interrumpes, si no increpas por naturaleza, el lenguaje masculino, parece digamos. como que tu argumento está debilitado. Si te tardas un segundo más en pensar la respuesta, parece que tu argumento está debilitado. Si no gritas, tu argumento está debilitado. Si no despides inmediatamente a quien te cuestiona, tu argumento está debilitado. Pues así es muy difícil argumentar, ¿no? Claro, Totalmente. claro. Entonces, la solución es la educación. Yo pienso, para mí... Pero la educación formal o también, pienso, No, por es ejemplo, que en hay los que medios. reeducar. Los Yo medios pienso, tienen que ver también mucho con las por supuesto, formas o las mira, industrias así como hay culturales. ahora todo esto contra las drogas, que tratan... ¿Te acuerdas que hubo una campaña donde hablaban de no tires el agua, pon la basura en su lugar? Yo pienso que estas cosas que se pueden hacer también a través de los medios pueden hacer algo en la mentalidad de los que tienen una mente machista. Pues se puede. Yo no lo sé, no soy socióloga, te digo, no lo sé. Que lo digan quienes se dedican a investigar eso, pero yo sí pienso que la educación desde niños es muy importante. Y por eso en las escuelas tendría que haber, desde ahora, hay programas. En Francia había un programa en donde a los niños se les educaba y era una vez por semana, 15 minutos, no se les hablaba de sexo, que se llamaba Mi cuerpo es mi cuerpo, y eran programas dedicados, y creo que lo siguen haciendo, a que el niño o la niña tomaran conciencia de su integridad, de que nadie los podía tocar si ellos, ¿sí me entiendes? Y hay muchos programas que se han desarrollado y pienso que esas serían políticas públicas, implementar eso en las escuelas. Sería descosificar la idea de que el cuerpo tuyo depende de la voluntad de otro, ¿no? Exactamente. Tenemos que ir a un corte y estamos Gracias. aquí de vuelta. Es la última parte ahora sí. En el corte, las invitadas hablaban de la forma en que socialmente nos estamos relacionando a través de un diálogo violento. Yo agregaría también, tiene que ver con lo mismo, que estamos viviendo la cultura de la exaltación. Todo tiene que ser al límite y ahí tiene que ver la rapidez y la fuerza mucho, el lenguaje masculino para que, como tú decías, Carla, imponer, decidir y hacer ver que tu proyecto vale la pena o no. ¿Ustedes por dónde podrían empezar a proponer que empecemos a desmontar? Ya dijiste la cuestión educativa formal, pero de manera informal, que finalmente es lo que genera más el ambiente social propicio para la violencia. ¿Por dónde podríamos empezar, Carla? Mira, independientemente de qué grupo lo haya propuesto primero, de quienes decidan o no participar, de quienes decidan de quienes puedan o no participar, porque no podemos omitir a un colectivo de millones de mujeres que no pueden permitirse un día sin laborar, sin mantener y sin cuidar a sus familias. Independientemente de eso, nosotros tenemos que pensar que los próximos 8 y 9 de marzo son jornadas para que reflexionemos como individuos el entorno estúpidamente violento. Mira, voy a decir un pleonasmo, violentamente violento que violentamente vivimos. Violento. Porque cuando tú analizas las cosas espantosas que ocurrieron alrededor del caso de Fátima Aldrigueti, es decir, el abandono de las autoridades, la precariedad de la vivienda donde vivía, la vileza con la que actuaron las personas que la robaron y abusaron de ella y la desaparecieron y la atacaron, y que veas que eso se replica en la frontera norte, en la frontera sur, y que si tú vas... Y que Pero si tú eso vas, ¿por qué existe? Porque hay una impunidad, porque la gente se siente impune. Claro. Porque, ¿cómo a alguien se le puede ocurrir? Tráeme una niña porque yo necesito una... O sea, tú sabes que eso va a ser castigado, pero ahora la gente siente que no va a pasar nada. Claro. Y así pasa. Y que así pasa en la mayoría de los casos.
Entonces hay una impunidad y esta impunidad cobija los peores deseos, es lo que te digo, esto que se te va infiltrando en la cabeza. Hay quienes se te puede infiltrar cosas buenas, pero cuando hay algo tan violento tan perverso y tan perverso se te va, y hay gente que por supuesto va a ir por ese camino nefasto, claro. Pero lo hacen porque sienten que pueden quedar impunes. Claro, es un riesgo mínimo, claro. Claro, y además debe de haber una exigencia independientemente de quién organice, de cuál sea lo que piensas y tu adscripción política y tu edad. Tú tienes derecho como ciudadano que haya tener seguridad en el espacio público. Claro. Y si esa megamarcha y si ese paro sirven para visibilizar a todas las decenas de miles de mujeres que todos los días son tocadas, son violentadas, son asaltadas en sus peceros, que están exigiendo que haya luminarias si no hay, si eso sirve para hacer una trazabilidad de a dónde está el dinero que debería de estar destinado a proteger a una mujer en el espacio público, creo que se habrá ganado bastante. Yo pienso que sí va a servir para reflexionar, porque sí está pasando algo. Yo pienso que sí está pasando algo y espero que sobre todo quienes gobiernan realmente reflexionen por dónde tiene que venir algo para que mejore pues, la mente de los machos, pues. Pero fíjate, en la cuestión de visibilizar lo que es tan visible, hay una cosa que decía Guillermo del Toro, que decía que cuando el hombre accede al poder, se empiezan a crear una serie de barreras que impiden que vean la vida común, la vida diaria, o la empiecen a medir de otra manera, y eso es muy difícil desmontarlo también, y al parecer, por todas las administraciones que hemos tenido, eso se repite. Oye, Javier, lo que yo quisiera preguntarte es, ¿tú desde qué? O sea, si tuvieras que cruzar 5 cosas que tienen que ver con este debate sobre el feminicidio y la violencia, ¿cuáles verías desde tú, que tu cabeza es una ebullición permanente? No, pues yo comparto lo de Astrid Haddad, educación y cultura. Sí, si tú amplías, digamos, esas playas, son tan generosas que se van a replicar en obras de teatro, en gustos musicales distintos. Y la cultura sí ayuda mucho, ¿eh? Sí, se ayuda mucho. La cultura ayuda muchísimo. A mí me ha tocado ver cómo la gente te pregunta, van contigo para preguntarte, porque como yo todo el tiempo hablo mis espectáculos precisamente porque son espectáculos y musicales, pero entre canción y canción hago una crítica política, trato de dar algo para que la gente, de la sátira política, para que la gente se vaya con algo para reflexionar. Claro. Y sí sirve. Sí sirve. Yo me acuerdo la primera vez que yo fui a Colombia, cuando estaba todo lo de este narco famoso Escobar. Se hizo un festival de teatro y sabes que los niveles de violencia bajaron. Durante el tiempo que duró el festival, los niveles de violencia bajaron impresionantemente. Y por supuesto que la cultura es una forma de transmitir también pensamientos buenos. Ennoblece. Ennoblece, por espacios supuesto. Pues te hace ver el mundo más amplio, con más matices que en el blanco y negro de estás o no estás y te quito. Sí. ¿Y sabes qué sería muy triste? Que todo este debate que se está generando terminara en los blancos y los negros. Sí. Ojalá que sirva para platicar de una manera más madura y más concreta qué exactamente podemos hacer. Que no perder contacto, y eso no es un razonamiento mío, me lo han dicho mujeres jóvenes, estudiantes de la UNAM, de otras universidades que viven en el Estado de México, en Ecatepec, me dicen que hay tantos matices que una lectura que puedes hacer es que los grupos feministas que estuvieron trabajando sobre estos temas, pues dejaron de tocar tierra con las mujeres reales, se metieron a hacer estudios, pero no estuvieron retroalimentándose. Yo creo que parte de la reflexión es esa, volverse a retroalimentar de manera constante con los otros grupos y ver qué es de los discursos que se ponen, que se quieren llevar a cabo, qué está realmente atendiendo casos específicos y cuáles no. Sí, yo escuché a una mujer que decía que ella fue víctima de violencia en su matrimonio y ella decía algo que a mí me dejó, pero así, que era que después de la tercera golpiza ya no sientes. Yo digo, ¿cómo es posible eso? Y dice, como ya no sientes,
te empiezas a acostumbrar. Yo digo, pero eso cómo puede ser posible que te vayas a acostumbrar a que alguien te esté y todo el tiempo diciendo de que eres un imbécil, que eres una tonta, que no sirves para nada y además te están duro y dale golpeándote. Tú dices, ¿cómo es posible eso? Además, mira, exactamente como si tu cuerpo, como la rana, la que meten al agua caliente, se fuera, lo cual es tremendo, adecuando por la pobreza extrema, por la circunstancia de extrema violencia que vives, adecuando al maltrato, ¿no? Ustedes se acuerdan del violentómetro del Politécnico Nacional, claro, ¿no? Sí, claro. En el que, yo todavía lo tengo. En el que te burlas, hieres, chantajeas, Sí. celas, encierras, le quitas el dinero, la amenazas, le pides su dinero, las sobajas, le prohíbes que hable con su familia, le violas la privacidad, le violas el cuerpo. Y luego terminas aniquilando su psique y luego terminas aniquilando su vida. Eso es tremendo. Es tremendo, pero qué bueno que hablas de violentómetro, porque muchas veces por la educación que hemos tenido, cómo se ha deformado, hay zonas en donde la gente, ni los hombres ni las mujeres, creen que es algo violento, lo que es violento, sin duda alguna, pero no hay parámetros y cuando los marcan de esa manera es muy claro saber qué límites se pasaron, ¿no? Y luego, ¿sabes qué? ¿Sabes qué también nos podría quedar de reflexión? ¿Cómo es el tratamiento? ¿Cómo es el tratamiento de la víctima? ¿Cómo comprendes uno lo que está viviendo la víctima? Cuando cuando la víctima pide auxilio a una autoridad, que son minutos o segundos vitales. El otro día me tocó una circunstancia de hablar al 911. Y entonces en el propio 911, y eso sí nadie me puede decir porque lo oí con mis oídos, que dijo, es que si no es en flagrancia, era otro delito, no era tema de violencia de género. Si no en flagrancia no actuamos. Y imagínate. O sea que te tienen que estar matando. Hablas por teléfono, claro. Oye, me están matando, puede venir. Sí. No, es increíble. Yo, perdón que me ría, pero me parece una tontería. No, pues es que es comedia negra. No, y es violentísimo también, es claro. Violentísimo. Pues estamos ya por terminar este programa. No sé con qué quisieran cerrar tú, Astrid. Pues yo espero que esto que está sucediendo, que es increíble y me parece fantástico que esté sucediendo lo que va a pasar el 8 y lo que va a pasar el 9, que de verdad sirva de reflexión. Pero no nada más a los que somos de calle, sino a los que están arriba, que son los que gobiernan, para que se empiecen a tomar medidas para reeducar. Yo pienso que esa va a ser, todo el mundo lo dice, que es la única forma de transformar estas formas de violencia. Así es. Carla. Pues yo quisiera más oírte a ti, pero te diría que después de pensar en la cantidad de casos, y mira que no me gusta usar adjetivos, pero efectivamente espantosos, que todos oímos cada día y que me ha tocado ver personalmente, ojalá que sirva sobre qué cosa envenenada contiene nuestro espíritu social. Yo me acuerdo en los estudios sobre el humor social en México, pues es eso. ¿Qué pasa con el ser social, mexicano? Y si eso sirve también para que exijamos rendición de cuentas de los organismos de atención a víctimas y de procuración de justicia. Yo creo que la rendición de cuentas es fundamental en cualquier caso para ver si vamos bien por un camino o tenemos que rectificar. Claro, por supuesto. Pues muchas gracias, Carla. Gracias Astrid, a ti, por Javier. haber Gracias, compartido. verdadero placer. Pues muchas gracias. Llegamos al final del programa. Los esperamos este lunes, donde haremos también un balance del domingo, de la marcha y de un día sin mujeres, el día 9.